la computadora, dame un minuto. Aparece como que está grabando. ¿Está grabando? Sí, sí, ya apareció. Ya Bueno, apareció listo. que grabamos. Sí, sí. Bueno, entonces, permitime primero que te presente. Bueno, Cristina es investigadora de CONICET, docente de la UBA de hace mucho tiempo, ¿sí? Tiene montones de trabajos hechos en cosas relacionadas con energía solar, con la atmósfera solar. Corregime si algún detalle me equivoco. Ha sido docente tanto en Argentina como en el exterior. Ha estado como docente en el George Mason University de Estados Unidos, en el Observatorio de París, en Meudon, Francia. Y también es profesora honoraria del University College de Londres. Formó montones de tesistas de grado, de doctorado, colabora con la Universidad de Londres, del University College de Londres, formando gente también ahí. Tiene pilas de artículos del orden de los 200. Es titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires y miembro de la Academia Mundial de Ciencias. Ha sido coordinadora de la Comisión Asesora de Astronomía del CONICET, fue presidenta de la Asociación Argentina de Astronomía y es presidenta de la Subcomisión de Atmósfera Solar en el Comité de Investigación Espacial de la IAU, International Astronomical Union. Sí, Y aparte presidente es de la sí. editora jefa de Solar Physics, que es de las más capas en el tema, y ha recibido muchos premios y distinciones. Premio Consagración 2013 de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y en 2015, Premio a la Trayectoria Jorge Sade de la Asociación Argentina en Astronomía. Y bueno, amiga conocida de muchos años, y estaba en esto de jubilarse, entonces este año se lo quiere tomar más tranqui, y como me acotó Carlito, ya que no está, lo tengo presente. Este año que se lo quería tomar más tranqui, publicó 14 trabajos en revistas nacionales e internacionales. Así que bueno, creo que es un lujo terminar, perdón que quede ahí, un lujo terminar las astrocharlas de este año con la presencia de Cristina, bueno, que nos conocemos muchos años y mucho cariño. Así que todo tuyo, adelante. Bueno, voy a probar lo de compartir pantalla, espérate. Sí, dame un segundo que te pongo como coanfitriona. Sí, Ahí hace estamos. algo para. Sí, porque Ahí si no, no estamos. puedo. Y yo me A callo. ver, dale. Compartir pantalla. Compartir. Me vas a tener que decir si se ve. Sí, se ve. A ver ahora, si arranca. Porque ayer, no, ahí está, empezó a hacer cosas raras. Y se Mirá, pone negra la pantalla como ayer. Sí, ya lo sé, hay una cosa medio extraña. Vamos a terminar pudiéndolo hacer. Dale. Está en pausa. Reanudar. No, no lo pará. Cristina, El problema es con que el no otro lo botón de larga. al lado. Usá el de al lado del que usaste recién allá abajo. Estoy usando presentación con diapositivas Claro. desde el principio. ¿Ahora sí? A ver, prueba. No, ahí no estás presentando ahora. Esto es lo que pasaba ayer y no entiendo por qué, porque siempre Abajo donde dice 85%, usá el de al lado. Ese. Vista lectura. A ver si funciona. No. Bueno. Espera, vamos a tener que hacer tantas pruebas como que dejo de compartir, ¿está bien? Espera. Sí, no hay problema. Vamos a tener que hacer varias pruebas porque no sé por qué. Ahora, espera, ahora debería irme, espera. Escape de acá. Momento. En algún momento va a arrancar. Ahí estás compartiendo pantalla y
Sí, pero uso compartido. Si se pantalla. pone blanco y negra la pantalla otra vez. Ahora sí, ¿verdad? Ahí se ve. Listo. No sé por qué esta presentación tiene estos problemas. Otras presentaciones no han tenido estos problemas. Bueno, primero gracias por la invitación. Es un gusto. Y segundo, le agregué una palabra a mi título. El título decía ¿qué es la actividad solar y cómo nos afecta? Y yo le agregué transitoria. Resulta que el Sol, a pesar de ser una estrella común y corriente, como diría un astrónomo, es una estrella activa. O sea, y como nosotros vivimos en su entorno, sentimos su actividad o percibimos su actividad. Y el Sol es una estrella activa y su actividad está presente en distintas escalas temporales. Entonces yo voy a hablar en realidad de dos escalas temporales principalmente, y es fundamentalmente cómo nos afecta la actividad transitoria. Si uno habla de, espera que no la puedo hacer avanzar, ahí está. Lo primero que cuando se habla de actividad solar, uno primero habla de uno de los observables más viejos de esta actividad, que son las manchas solares. Y cuando uno habla de las manchas solares, termina hablando de Galileo Galilei. Galileo, allá por el 1610, después de haber observado las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno, las fases de la Luna, apunta su telescopio al Sol. ¿Y qué es lo que observa en el Sol? Que no era un disco prístino y perfecto, sino que sobre su superficie había regiones oscuras. Lo que están viendo acá es una animación, es una animación de los dibujos de Galileo. Y lo que ven acá son 35 dibujos de manchas hechas por Galileo del 2 de junio al 8 de julio de 1612, y si uno mira con cuidado, ve que, por ejemplo, acá estas manchas son las mismas que estas y las mismas que estas, y lo que observa Galileo es que estas manchas sobre la superficie solar van cambiando a medida que pasan los días. O sea, lo que ve es prácticamente lo que está mostrándose en esta película, que está un tanto acelerada. Hay que decir que Galileo no fue el primero en observar manchas. Los chinos habían observado manchas, los egipcios habían observado manchas. Obviamente no hay un registro tan detallado y tan y bien documentado como las observaciones de Galileo. Entonces, en esa época, bueno, Galileo ve las manchas, ve que se desplazan sobre la superficie del Sol, pero bueno, no, en principio no las puede explicar. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es ¿qué es una mancha? Las manchas solares, y acá tienen un conjunto de manchas, aparecen entonces como zonas oscuras sobre la primer capa visible de la atmósfera del Sol. El Sol tiene atmósfera, y después vamos a ver la estructura de la atmósfera solar, y esta primer capa visible, en el rango de la luz blanca, se llama la fotósfera. Entonces lo que ven acá es un conjunto de manchas, y lo que se observa es que en general aparecen de a pares. Si miran acá arriba, para que tengan una idea del tamaño de una mancha, esta es la Tierra. La Tierra tiene unos 12.400 kilómetros de diámetro. Miren lo que es la Tierra frente a una mancha. ¿Está bien? Uno no toma idea de la dimensión hasta que uno pone algo comparando al otro observable. Esto que está acá, estas manchas,
mucho tiempo después, en realidad con los trabajos de George Ellery Hale, que es de espectroscopía, o sea, observando espectros de las regiones de las manchas, observa que hay algunas líneas que sufren desdoblamiento, desdoblamiento Zeeman en particular. Entonces estas manchas, estas regiones, lo que se observa, o sea, a partir de Hale, ya hay alguna idea de que son concentraciones de campo magnético intenso, y en general aparecen de a pares. Y estos pares de manchas forman lo que se llama una región activa, y después vamos a ver qué es una región activa. Ahora lo que veía Galileo eran estas regiones oscuras, pero si uno toma un telescopio muy poderoso, de muy alta resolución, esto es lo que ve en una mancha. Esto es una película hecha con el Dutch Open Telescope, obviamente está acelerada, no sé si ven el relojito acá, que se mueve, y lo que se ve es toda la estructura que rodea una mancha. Entonces una zona oscura, en la mancha se llama umbra, una zona que la rodea, que se llama penumbra, y lo que vemos de fondo es la fotósfera, así que la fotósfera esta que Galileo veía como una gran bola al sol brillante, tiene toda esta estructura, y esta estructura se llaman gránulos. Y estos granulitos tienen tamaños medios de unos 1500 kilómetros. Esto para que comparen esto con la mancha, y acá tenemos la Tierra. Bueno, habiendo dicho que es la mancha, que es una región de concentración de campo magnético intenso y que aparece en general formando pares, estos conjuntos de manchas se llaman entonces regiones activas. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es una región activa? Bueno, entonces las regiones activas en el Sol se observan en la fotósfera y están formadas en general por dos concentraciones de campo magnético intenso, esto en la fotósfera, o sea, dos manchas, una de cada polaridad, o sea, positiva y negativa, en general por convención. Esto sería el campo magnético en la superficie del Sol, que se mide con magnetógrafos. El inventor del magnetógrafo fue Babcock, allá por el artículo de Babcock es de 1952. Entonces uno ahora mide de manera casi rutinaria el campo en el Sol, y entonces esto sería una región activa formada por una zona de polaridad negativa, una zona de polaridad positiva, y esto está sobre la superficie. Esto es una medición de campo magnético a nivel de la fotósfera. Bueno, si yo tengo campo positivo y negativo, o norte y sur, si le quieren llamar así, como uno le llamaría en un imán, ¿dónde están las líneas de campo de estas concentración de campo? Bueno, las líneas de campo, de las concentraciones de campo, no son ni más ni menos que estos, que constituyen lo que se llama arcos de la corona solar ahora. O sea, acá está la superficie, estaría por acá, la mancha norte y sur están acá, y por encima tenemos las líneas de campo. Dadas las condiciones que imperan en la corona solar, el plasma, porque es material completamente ionizado de la corona, está obligado a seguir a las líneas de campo, está congelado a las líneas de campo, y lo que estamos viendo cuando miramos arcos son las líneas de campo magnético. Entonces, ya acá no estoy en la fotósfera se terminaría por acá, sino que estoy más arriba. Después vamos a ver las distintas capas de la atmósfera. Esta es más o menos la altura de estos arcos. Y acá, para que vean, hay más arcos. Toda la corona está llena de arcos. Bueno, entonces ya sabemos qué son las manchas, qué son las regiones activas, y ahora vamos a avanzar un cachito más. Allá por 1843, Samuel Schwabe observó que el número de manchas variaba en forma cíclica. O sea, teníamos más manchas, menos manchas, más manchas, menos manchas, con un periodo de aproximadamente 11 años. No es 11, es 11 a veces 11.1, 11.2, o sea, es variable.
Y a esto se le llama o se lo conoce como el ciclo de Schwabe o ciclo de actividad solar. Lo que ven acá son 400 años de observaciones, desde 1610 hasta el 2010, esto termina en 2010, y se enumeran estos picos, se enumeran. Este es el ciclo solar 23, después vamos a mirar acá abajo, y los datos que se muestran acá, más o menos, o sea, acá hay puntos muy dispersos, hasta más o menos 1750, y están unidos por curvas, por estas líneas, pero más o menos a partir de 1750 hay una observación de manchas un poco más regular, y es más o menos desde 1848, en donde ya todos estos números, pues el número de manchas, son muy confiables. Y lo primero que salta a la vista mirando esto es que no todos los ciclos tienen el mismo número de manchas, esto varía. Hay veces en que hay menos manchas, y si uno lo mira con un poco de cariño, diría que acá podría haber un ciclo más largo de unos 100 años, que se repite por acá y se repite por allá. O sea, entonces uno tiene manchas, tiene el ciclo de manchas con 11 años, pero superpuesto hay otros periodos de los cuales yo no voy a hablar, porque ya me iría a hablar de la actividad solar no transitoria, sino en mucha más gran escala. Todo esto nos afecta. Llama la atención acá en donde uno dice, ay, no hubo manchas. Bueno, no es cierto que no hubo manchas, hubo muy pocas manchas, y a esto se lo conoce como el mínimo de Maunder. Bueno, volviendo ahora, que yo me voy a ocupar más de la actividad solar transitoria, que está montada encima de estas variaciones. Antes de ir ahí, quiero mostrar, este es el ciclo solar 23, que acá lo ven. Esta curva, o sea, bueno, son puntitos, ¿no?, que serían los valores mensuales del número de manchas. Están unidos por líneas que son suavizadas, estos en azul, y este sería el ciclo solar 23, ¿sí?, que más o menos tuvo un mínimo en el 2008. Este es el ciclo solar 24, que acabamos de prácticamente abandonar, y ahora andamos por acá, entrando en el ciclo solar 25. Y esto que está acá es una predicción. O sea, los físicos solares predicen, en función de la historia, de la variación del número de manchas, hacen predicciones sobre los siguientes ciclos solares. Entonces, de vuelta, llama la atención, el ciclo solar 23 tiene más número de manchas, el 24 menos, y en el 25 tengo que decir que hay una gran, digamos, no pelea, una gran discusión en la literatura de si va a ser así de bajito o va a ser más alto. O sea, eso es algo que vamos a ver qué pasa, y vamos a ver quién tiene razón. ¿Y por qué es importante esto de las predicciones? Porque en realidad la variación del número de manchas y los fenómenos transitorios modulan cierta escala temporal, y estas variaciones de mayor escala modulan el clima. Yo voy a hablar solo de la actividad transitoria, y después vamos a bautizarle de alguna forma. Bueno, entonces, dicho esto, el ciclo se ve en todos los observables. Lo que están viendo acá son datos reales del campo magnético solar. Son reales, son tomados por el Kitt Peak National Observatory. No era de Boca el señor, no sé por qué eligió amarillo y azul. Azul es la polaridad negativa, amarillo es la polaridad positiva, y si miran esta película, de repente van a ver que hay poquitas, de repente hay muchas más. Estas son regiones activas. Ahora estoy mirando el campo magnético, acá disminuyen, ¿sí?, estamos llegando al mínimo. Bueno, acá se repite. O sea, estas son observaciones reales
reales hechas en una película de el número y posición de las regiones activas a lo largo de varios ciclos solares. Empieza en el 80, que estamos en máximo, lo van a ver bajar a alrededor de 1996, por acá va a bajar, antes del 90 también bajó, o sea, por acá por la mitad va a bajar, después lo van a ver subir y después lo van a volver a ver bajar. O sea que en este observable, en el campo magnético, también yo tengo el ciclo solar. Y ahora vamos a la atmósfera solar. Bueno, esto es el Sol visto en el visible, continuo, en luz blanca, y acá estamos viendo la fotósfera. Estamos viendo esta región, y más o menos estamos viendo al Sol a una temperatura de unos 6.000 grados. La atmósfera solar tiene la particularidad de que, bueno, el núcleo sería de mayor temperatura, viene disminuyendo, acá empieza la atmósfera, viene disminuyendo, la temperatura llega a un lugar que se llama el mínimo de temperatura, que tiene unos 4.700 grados, y después resulta que la temperatura empieza a subir dramáticamente hasta llegar a 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, estas son medias, en la corona solar. La explicación de por qué pasa esto demandaría algo así como otra astrocharla. O sea, y no me voy a parar en esto, pero lo que quiero es que vean que acá estoy viendo la fotósfera, esta es la cromósfera y estoy viendo la superficie del Sol a más o menos unos 10.000 grados. La cromósfera se ve que tiene mucha estructura, ahí tengo la cromósfera, o sea, la cromósfera en este colorcito, en la línea H alfa de la serie de Balmer del hidrógeno. Estas zonas oscuras se llaman filamentos, y cuando se las ve en el limbo del Sol, el borde del Sol se llama limbo, se llaman protuberancias. Si empiezo a subir a una zona en donde se empieza a elevar la temperatura, esta es una imagen en helio 2 304 Armstrong ultravioleta, y así se lo observa. Esto es de un telescopio que observaba en el Solar and Heliospheric Observatory. Esto es una protuberancia, y cuando me voy a la corona a alrededor de 1 millón de grados, estoy observando en rayos X blandos. Esto es otro telescopio a bordo de otro satélite, el Solar X-Ray Telescope a bordo del YOCO. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando miramos la atmósfera solar? Distintas alturas, ¿sí? Tienen distintas temperaturas, se observan en distintas longitudes de onda, y acá lo están viendo: superficie fotósfera, campo magnético, empiezo a subir la temperatura, ultravioleta, ya acá estoy más caliente, esto sería ya extremo ultravioleta, y acá ya estoy en la corona superior. Si miran con cuidado, las manchas coinciden con las zonas de concentración de campo intenso, y también coinciden con las regiones más brillantes, mayor intensidad, más calientes, que son las regiones activas. Y cuando uno mira esto y va a capas superiores y sigue mirando, toda esta estructura que uno ve, que acá más o menos uno distingue arcos, está dado por la presencia del campo magnético. El campo magnético le da estructura a las capas superiores de la atmósfera, y este campo magnético modula la actividad en el sentido en el que estamos hablando, o sea, la presencia de estas regiones activas en el Sol. Ahora, esta es otra película. Este es un Sol en época de mínimo, a una temperatura de 1,5 millones de grados más o menos. Este es un Sol en época de máximo, y miren la diferencia en la estructura. El mismo instrumento, esto es diciembre del 96 mínimo, y esto es junio del 99, época de máximo. O sea que todo este ciclo, esta variación, dada fundamentalmente por la variación del campo magnético, la veo en todas las capas de la atmósfera. Bueno, y si yo sigo después, más allá, más arriba de la atmósfera, o sea,
más arriba de la atmósfera, pero aún siendo atmósfera, tenemos lo que se llama el viento solar. O sea, esto sería el borde del Sol. Lo que ven en rojo y el azul es campo magnético promediado. Y a partir del borde tienen una corona, la corona que está vista ahora desde 1.1 radios solar hasta más o menos unos 3 radios solares. Y lo que están viendo en el centro es esto, perdón, lo que están viendo en verde son imágenes de un coronógrafo, que es el Large Angle and Spectroscopic Coronagraph, C1, que se ve en verde, y luego lo que ven a partir de este borde hacia allá es otro coronógrafo que se llamaba C2, que tiene un rango de observación entre unos 1.5 o digamos, o sea, acá está visto desde 3 radios solares hasta 6 radios solares, y después hay otro coronógrafo más. Lo que ven acá, así en celestito, es el viento solar. Es un flujo de material que deja el Sol. Acá están sus velocidades. Hay dos regímenes de viento. Hay un viento rápido que sale de los polos del sur, del Sol, y un viento más lento en la región de los streamers, esto se llaman streamers, en las zonas ecuatoriales o asociados a regiones activas. Este viento que ven acá, este flujo constante de material, el viento lento tiene unos 350 a 400 kilómetros por segundo, mientras que el viento rápido que sale de los polos es de unos 800 kilómetros por segundo. ¿Qué muestra esto? Que el Sol no se acaba en la corona baja que hemos mostrado, sigue, y hasta dónde llega la influencia del Sol. Este viento y la influencia del Sol llega hasta el borde de la heliosfera, llega hasta unas 13.000 millones de kilómetros del Sol, que sería el borde de la heliosfera. Luego del borde de la heliosfera tenemos el medio interestelar, y acá dice son unas 90 unidades astronómicas. La distancia típica, la distancia Sol-Tierra es una unidad astronómica, 150 millones de kilómetros, 90 son unos 13.000 millones de kilómetros. O sea, el Sol ejerce su influencia ahora como viento solar, barriendo todo el medio interplanetario hasta el borde de la heliosfera y obviamente alcanzando todos los planetas que forman nuestro sistema solar. Entonces ahora vamos a hablar de otra actividad, la actividad solar transitoria ahora. Sumada a la actividad que vimos en escalas temporales del ciclo solar, hay otros fenómenos montados sobre ella que ocurren en escalas de minutos a horas. Esto es lo que voy a llamar actividad solar transitoria. Los dos fenómenos típicos son las fulguraciones y las eyecciones coronales de masa. El número de fulguraciones y el número de eyecciones coronales de masa varía. ¿Cómo varía? O sea, cuanto más regiones activas tengo, más fulguraciones tengo y más eyecciones coronales de masa tengo. Entonces, de alguna manera, el ciclo solar tiene que ver con la cantidad de estos fenómenos que se producen. Pero estos fenómenos duran de minutos a horas. O sea, están montados sobre la variación que vimos antes, pero su duración es menor. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una fulguración solar? Una fulguración solar es un fenómeno que ocurre en la atmósfera solar. Es un fenómeno de liberación violenta de energía. En una fulguración solar, en pocos minutos, se liberan 100.000 millones de megatones, megatoneladas de TNT. Usé esta analogía porque, no sé si saben, la bomba de Hiroshima fue de medio megatón. Entonces, una de estos fenómenos libera 10.000 millones de megatoneladas de TNT. Bueno, dicho para los físicos, 10 a la 32, 10 a la 33 ergios.
Esta liberación de energía calienta la corona a varias decenas de millones de grados y en esta liberación de energía se emiten partículas energéticas, electrones, protones, hacia el medio interplanetario. Lo que están viendo es una fulguración solar observada por este telescopio que está en San Juan, en la estación de altura Ulrico Chesco del Observatorio Félix Aguilar, y se llama H-Alpha Solar Telescope for Argentina, así fue bautizado, hasta. Acá está con la cúpula abierta, y lo que está haciendo es mira el Sol en la línea H-alfa de Balmer, en la que vimos antes. Y esta es una fulguración, aumenta el brillo, y esto que ven en oscuro acá, es material eyectado durante la fulguración. Había un filamento por ahí, una de estas estructuras, este está quietito, no es eyectado, pero el que estaba acá en el medio de la región activa es eyectado, y es este plasma que sale del Sol, ¿está bien? ¿Cómo ocurren estos fenómenos? De vuelta, sería otra astrocharla. O sea, por ahora yo quiero llegar nada más a los efectos de estos fenómenos. Y bueno, para ver algo más espectacular, acá tienen otra fulguración. Ven arcos que se forman en la zona de la derecha. Ahora acá van a ver, parece un latigazo, es la erupción de un filamento. Y acá hay otra fulguración. Esta especie de, a ver si se ve, este movimiento acá de material es la erupción de un filamento y hay una fulguración acá y otra acá. Esto ahora ya son imágenes con mucha más resolución que las que mostré en H-alfa de un instrumento, el Atmospheric Imaging Assembly, que está a bordo del Solar Dynamic Observatory, y estamos mirando el Sol en extremo ultravioleta en 193 Armstrongs. Aparte de las fulguraciones, otros fenómenos que tenemos es las eyecciones coronales de masa. Las eyecciones coronales de masa son los eventos eruptivos más energéticos del sistema solar. ¿Y qué es lo que pasa? Se eyecta campo magnético y plasma desde el Sol, desde la atmósfera solar, hacia el medio interplanetario. Se eyectan unos 10 a la 13 kilos de material a velocidades que, dependiendo de cada eyección coronal de masa, está entre 100 y 2000 kilómetros por segundo. Y acá te estoy mostrando el Sol, son 304 Armstrongs, ultravioleta. Acá está este filamento, perdón, protuberancia en el limbo, sería filamento si lo viese sobre la superficie. En el Sol las cosas a veces se bautizan con distintos nombres, son las mismas cosas. Y acá la ven siendo eyectada. Se infla, se expande y se eyecta. Estas eyecciones coronales de masa se observan a veces acompañadas de fulguraciones, como la que vimos antes, que yo les dije acá, se produce la fulguración en H-alfa y miren el material que se va, y acá también. Se eyecta el material y tenemos brillo en la base. O sea, muchas veces van juntas. La fulguración, cuando uno habla de la fulguración, habla del aumento de la emisión, y cuando habla de eyección coronal de masa se refiere al plasma que se eyecta. Recién fue en los años 70 que se descubrió la existencia de las eyecciones coronales de masa gracias al uso de instrumentos a bordo de satélites, en particular gracias al uso de coronógrafos satelitales. Sin embargo, ya mucho antes de los 70, estoy hablando de 1970, ya cuando se observó la primer fulguración solar, se sintieron los efectos de estas eyecciones. O sea, observadas es recién alrededor de los 70, y sin embargo se habían sentido sus efectos desde la primer fulguración observada. Entonces, ¿qué pasa si este fuese el Sol? Y ahora me alejo del Sol, y se produce una fulguración.
y se eyecta masa, ¿a dónde va la masa? Va al medio interplanetario. ¿Y quién recibe el golpe? Esta es nuestra Tierra. Este es el campo geomagnético de la Tierra. La masa golpea el campo geomagnético, se expande el campo geomagnético, se produce un proceso que se llama reconexión magnética en lo que se llama la magnetocola del campo magnético terrestre, y luego de esto, lo que uno ve y percibe en la atmósfera terrestre es, o sea, acá viene la masa, lo golpea, lo reconfigura, se produce un fenómeno en la magnetocola que se llama reconexión del campo, y estos son partículas aceleradas que ingresan a la Tierra y nosotros vemos hermosas auroras. Eso es lo hermoso que vemos. Hay otros efectos aparte de estos que no son tan hermosos. Y ahora, para que vean algo en toda su majestuosidad, esta es van a ver, 2 fulguraciones, 2 eyecciones coronarias de masa, en realidad son 3 fulguraciones las que van a ver, que ocurrieron en esta región. 2 ocurrieron cuando esto que están viendo es el campo, digamos, la superficie del Sol, el campo magnético. Esta es la región cuando produjo 2 fulguraciones, produjo otra cuando se encontraba acá, enfrentando a la Tierra. Entonces tienen esta región, produce 2 el 6 de septiembre, una el 4 de septiembre. Esta es la región el 6 de septiembre. Acá lo que se ve se llama agujero coronal, o sea, es una zona oscura. Esto sería un agujero coronal polar, de donde saldría el viento rápido. Este agujero coronal produciría un viento solar más lento. Entonces van a haber observaciones de el Solar Dynamic Observatory, van a ver coronógrafos del Solar and Heliospheric Observatory y van a ver coronógrafos de otro satélite que es el Solar Terrestrial Relations Observatory. Van a ver una curva en rayos X y después van a ver una simulación de la trayectoria de una de las eyecciones coronales de masa. Entonces, este es el Sol, esta es la Tierra, el SDO y el SOHO están en el, digamos, el SOHO está en el punto L1, el punto de Lagrange L1, el SDO está orbitando la Tierra, y cuando vean observaciones del estéreo, este Solar Terrestrial Relation Observatory es el estéreo, van a estar viendo el mismo fenómeno desde acá. O sea, puse este grafiquito porque van a ver todas estas observaciones para que, digamos, tengan una idea desde dónde las están viendo. Entonces, perdón, el mouse se me desconecta y conecta, por eso estoy. Entonces van a ver observaciones desde, digamos, punto de Tierra, observaciones desde acá, que sería el estéreo A. Entonces acá, y van a ver observaciones de eyecciones coronales de masa desde coronógrafos. Acá está girando el Sol, la región se está acercando al limbo. Esto es una curva en rayos X blando, las fulguraciones se clasifican, esos son 2 flares intensos. Acá los vuelven a ver. Y acá tienen la eyección coronal de masa vista en coronógrafos del Solar and Heliospheric Observatory. Este sería el C2 y este es el C3. Y este es la masa eyectada. Ahora están viendo un coronógrafo que está en este satélite. La Tierra está para allá y lo están viendo desde acá. Y ahora esta es la eyección coronal de masa que pasa cuando la región está acá. Lo que están viendo acá, espera, a ver si lo puedo parar. Ahí está. Lo que están viendo acá es una simulación del viento y de cómo esta es la Tierra, este es el Sol, este es el estéreo A,
este es el estéreo B, y en el medio del camino tienen a Mercurio y a Venus, y entonces lo que ven es una simulación de cómo el material de la eyección coronal de masa, perdón, lo repito porque si no, no se ve, llega y golpea la Tierra. ¿Está bien? O sea, en realidad, ya estos son datos reales, o sea, se hace la simulación antes y estos ya son datos reales. Entonces, acá dice, lo que tuvimos fueron 3 eyecciones coronales, coronal mass ejections, y aparte había un agujero coronal, que es este. Entonces, ¿qué le pasa a la pobre Tierra? Recibe el impacto de 3 eyecciones coronales de masa, un viento que proviene de este agujero coronal. Entonces, esto es una alerta a la Tierra, o sea, de impactos consecutivos, y acá dice que puede haber perturbaciones probables en las redes eléctricas, probables, nadie dice que va a pasar, y posibles perturbaciones mayores. A ver, sigamos. A la parte, digamos, a la parte de la física solar, la física del medio interplanetario y la física de la alta atmósfera, que estudia el impacto de los fenómenos activos solares sobre, no solo la Tierra, este impacto es sobre cualquier planeta del sistema solar. A esta parte se le llama la meteorología del espacio. La meteorología del espacio. O sea, uy, se me fue la presentación. Momento, a ver, cierro esto. Disculpen, pero se me abrió algo que no quería que se abra. Ahí está. Entonces, otra vez. ¿Ustedes ven? Alguien que me diga si ven. Sí, ahí volviste a salir de la presentación, pero recién Esperá. se veía. Ahora sí. Ahí Ahora sí. Ahí. Era anterior. Ahí está. No sé por qué algo moví. Del mouse mío anda inestable. Entonces, a esto en inglés se le llama el space weather. Y la traducción que se hace es clima espacial, pero no es clima espacial, es meteorología espacial o meteorología del espacio. Si ustedes piensan en la Tierra nosotros hablamos del tiempo y del clima. El clima es algo en escalas temporales mayores, mientras el tiempo es lo que está pasando ahora. Ahora llueve, ahora hace frío, ahora hay viento, y ese es el tiempo. Y en el espacio se habla de las mismas escalas. En el espacio uno tiene la meteorología, que es el tiempo en el espacio, lo que pasa es space weather, uno lo traduce, weather, tiempo, parece de escala de tiempo, y en realidad es de tiempo como el tiempo entendido en la Tierra, y se habla de space climate. Entonces, el space weather es el estudio del conjunto de condiciones ambientes cambiantes en el medio interplanetario. Y eso está dado por la radiación electromagnética que proviene del Sol, el viento solar y el campo magnético que, originado en el Sol, se extiende hacia el medio interplanetario. La meteorología del espacio, en esta escala dominada por fenómenos transitorios, está dominada, como repito la palabra, fundamentalmente por la actividad solar transitoria. Entonces, cuando yo puse actividad transitoria, me refiero a estos fenómenos, fulguraciones solares, eyecciones coronales de masa y su impacto, ¿sí?, sobre el medio interplanetario, y en particular a nosotros nos interesa el impacto en la Tierra. Ops. Esperen, esto no, ahí va. Las cosas más bonitas que vemos son auroras. Lo que están viendo acá es el óvalo auroral. Son datos reales de un satélite polar
Y esta aurora, estos colorcitos, son el borde hasta donde llegó la aurora que barrió. A ver si puedo volverlo a hacer. A ver, ahí, ups, pero tengo que sacar esta, perdón, vamos para atrás. No lo domino muy bien. Si miran la película, el óvalo auroral va a llegar casi hasta la Florida. O sea que hasta acá se vieron auroras con este evento. ¿Y qué es lo que vemos? La sobreionización de las capas de la atmósfera y vemos hermosos colores. ¿Está bien? Que esto es lo que uno ve cuando ve una aurora, estos hermosos colores, que es una sobreionización de los átomos y moléculas que forman la atmósfera terrestre. Uno escucha muchas veces hablar de auroras boreales y no tanto de auroras australes, pero cuando hay una aurora boreal también hay una aurora austral. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay registros, mayores registros, y por qué se habla de auroras boreales? Porque si miran este mapa de planiferio, arriba hay mucha más gente viviendo, hay mucha más tierra, mientras que si miran el sur hay grandes cantidades de agua y acá no hay gente viviendo, excepto en las bases. Entonces no hay un registro tan constante de auroras australes, pero cuando pasa una en el norte, pasa una en el sur, porque esas partículas aceleradas ingresan por los dos polos a la Tierra. Y acá hay una aurora vista desde bien el sur de Chile, o sea, está vista enfrentada a Ushuaia, digamos, en una ciudad que enfrenta, o sea, que está a la altura más o menos de Ushuaia. No me pregunte de qué fecha es porque no lo sé, pero las mismas auroras que tenemos arriba tenemos abajo. Una cosa que yo todavía no dije, tal vez debería haber dicho antes, es, no sé si se fijaron que yo les mostré solamente observaciones en el visible, la línea H alfa, que es una línea en el rojo, y observaciones en luz blanca, que eran de las manchas de tierra. Y después todas las demás que mostré fueron en rayos X, en ultravioleta, en extremo ultravioleta, y todas son de satélites. Y eso es porque la atmósfera, y acá hay un esquema de la atmósfera, nosotros vivimos en la troposfera, que llega a unos 10 kilómetros, después tenemos la estratosfera, que llega a unos 50 kilómetros, la mesósfera, que llega a 85 kilómetros, y después la termósfera, que se extiende hasta 500 o 1000 kilómetros, dependiendo, y es en esta región de la termósfera donde está la ionósfera, que es donde se aumenta la ionización cuando ingresan las partículas aceleradas y tenemos las auroras. Y no todas las longitudes de onda de las que estuve hablando penetran hasta la troposfera. Entonces, si queremos ver fulguraciones en rayos X, tenemos que subirnos a estas alturas y poner instrumentos en satélites, los mismos en rayos gamma, en ultravioleta. O sea, esta sería como el paraguas de la atmósfera. Solo el visible, un poco del infrarrojo y del ultravioleta llega a la superficie. Hay dos ventanas en la atmósfera, la ventana del visible y la ventana en radio, y después, si quiero observar el Sol, en estas longitudes de onda ya me tengo que subir a poner mi instrumento, mejor dicho, en un satélite. Lo bueno es que las radiaciones de mayor energía, que son los rayos X, gamma y la mayor parte del ultravioleta, son absorbidas por la atmósfera y también gran parte del infrarrojo acá. Entonces esta atmósfera nos protege de radiaciones que serían muy perniciosas o de muy alta energía, y es un paraguas de protección, y nosotros solamente llegan a la troposfera este rango, la ventana del visible y parte de la ventana en radio. Por eso las observaciones que ustedes han visto son todas satelitales fundamentalmente. Entonces ahora, ¿cómo nos afecta la actividad transitoria?
La fulguración es la radiación, es la emisión, es el aumento de la emisión. Y las fulguraciones son unos fuertes emisores de rayos X, blandos, duros y extremo ultravioleta. Después vamos a tener efectos que son combinados de fulguraciones y eyecciones coronales de masa y efectos de eyecciones coronales de masa, que sería el material que viene y golpea la magnetosfera terrestre. La radiación electromagnética tiene una llegada inmediata, un fotón tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra, o sea que la emisión en rayos X, si no estuviésemos protegidos por nuestra atmósfera, estaríamos expuestos a enormes cantidades de fotones de muy alta energía. Pero sin embargo, estos llegan a la alta atmósfera. Entonces, llegan inmediatamente en 8 minutos y sus efectos pueden durar de minutos a horas. ¿Quiénes son? La emisión en rayos X, extremo ultravioleta y radio también. ¿Qué producen? Estos en Tierra producen una interferencia en las comunicaciones, por ejemplo, de radares, y también una interferencia en comunicaciones satelitales. Y también producen interrupciones de transmisiones en onda corta. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que modifican la ionización, y es la ionización en la ionosfera la que se usa para el rebote de las transmisiones de onda corta. Esto sería la radiación electromagnética. Si ahora me voy a una combinación de fulguraciones y el material eyectado, en ese material eyectado tengo partículas muy energéticas, electrones y protones. Ahora estos no son fotones, entonces tardan más en llegar, llegan de decenas a minutos, de minutos a unas pocas horas, y sus efectos duran días. A los eventos de emisión de partículas energéticas, fundamentalmente de protones, se les llaman Solar Energetic Particles Events. ¿Y qué es lo que hacen? Si estamos fuera de la atmósfera terrestre, ¿sí?, las partículas energéticas y fundamentalmente los protones pueden dañar satélites, su carga útil y acortar su vida. Y si hubiese un pobre astronauta haciendo una caminata espacial, más vale que no, lo freirían. O sea, ponen en riesgo a los astronautas, pero en muy alto riesgo. No sé si hace años, y no sé, supongo que todavía se hacían vuelos transpolares. Estas partículas ingresan por los polos. Entonces, en vuelos a altas latitudes, la tripulación y los pasajeros pueden estar sometidos a altas dosis de radiación. ¿Está bien? Esto es otra cosa que puede pasar. Y también estas partículas energéticas producen interrupciones en transmisiones de onda corta. Entonces, acá teníamos los fotones, acá tenemos partículas energéticas, electrones y protones. Sus efectos pueden durar días, y esto sería lo que sucede. Si ahora vamos a las partículas de baja y media energía, o sea, digamos al plasma, globalmente hablando, eyectado en una eyección coronal de masa, una eyección coronal de masa tarda en llegar a Tierra de 2 a 4 días, y algunas muy energéticas y de muy alta velocidad han llegado en 24 horas o menos. Sus efectos duran días. O sea, cuando uno habla de los efectos, es el efecto sobre la alta atmósfera y la recuperación de la alta atmósfera, por eso lo de días. ¿Qué producen estas partículas de baja y media energía? Producen tormentas geomagnéticas. ¿Qué es una tormenta geomagnética? Una perturbación del campo geomagnético terrestre. Se llama así, o sea, sus variaciones bruscas respecto de sus valores medios se llama tormenta geomagnética. ¿Qué pasa cuando
llegan estas partículas. Si esta fuese la altura de la ionosfera en un sol inactivo, cuando se aumenta la ionización y aumenta la densidad de la ionosfera, es como que se expandiese la ionosfera, y este sería la ionosfera en una situación de activo, de haber recibido el impacto de la masa de una eyección coronal de masa en el campo geomagnético. Si yo tuviese un satélite orbitando la Tierra, y si yo acá tengo mayor densidad, este satélite entra en su órbita en una zona de mayor densidad y sufre un arrastre, o sea, los satélites se frenan en la atmósfera terrestre. Si yo aumento la densidad, se frenan más. Lo que llega a pasar es que aumente el arrastre en los satélites, puede haber errores en su guiado, en su trayectoria, se puede ver perturbado el sistema del Global Positioning Network, puede haber fallas de radiopropagación, y este aumento de la ionización termina aumentando las corrientes también que llegan a tierra, o sea, impactan sobre la superficie, y puedo llegar hasta tener incrementos de corrientes en la Tierra, y se puede llegar a producir cortes en redes de alto voltaje, ya sea aéreas o por ingreso de corrientes parásitas a transformadores. Entonces ahora vamos a ver algunas cosas. Respecto del arrastre producido por lo que sucede, o sea, cuando llega y se aumenta la ionización de la ionosfera, en el 2003 Japón perdió 2 satélites de comunicación, porque, perder, ¿qué quiere decir perder los satélites? Quiere decir no los puedo comandar más, no me puedo comunicar con ellos, no puedo usar sus instrumentos. Entonces, en el 2003, en el mes de octubre, Japón perdió 2 satélites de comunicaciones, y otros satélites y otras instrumentales resultaron dañados. Lo que están viendo acá es esta curva. Ahora está marcando el ciclo solar, pero lo está mostrando en radio, en F10.7 se llama, se mide en ultravioleta, y también marca el ciclo solar. Y lo que ven arriba, esta curva, es el número oficial de la población de satélites. Cuando estamos en época de máximo, o sea, acá esta curva debería crecer, porque el número de satélites crece, pero cuando estamos en época de máximo, hay bajadas en el número oficial de la población de satélites. Y esto es porque uno pierde el contacto con esos satélites. Es más, esto es famoso, un satélite de observación solar, el Solar Maximum Mission, fue prácticamente bajado por el Sol. O sea, esta sería la curva del satélite perdiendo altitud, y pierde a una tasa mayor en esta época, ¿sí?, de exceso de radiación ultravioleta debido a fulguraciones intensas. Tanto cae que esto sucede, estos picos son en marzo del 89, y el satélite reingresa a la atmósfera terrestre, y obviamente se destruye y se cae en pedacitos, el 2 de diciembre de 1989. O sea, esta caída, este decaimiento en su tasa, en kilómetros por día, hace que el satélite termine reingresando a la atmósfera el 2 de diciembre de ese año. O sea que esto es realmente, o sea, esto es real, digamos, estas cosas pasan. Respecto de los efectos sobre las redes de alto voltaje, en mayo de 1989 también
una eyección coronal de masa produjo una tormenta geomagnética. Y acá puse causó, y entre comillas, porque bueno, nadie tiene la demostración de que esto fue así. Pero ocurrido esto, ocurrida la tormenta geomagnética, se produjo un corte en el suministro durante 9 horas en Quebec. Se quemaron transformadores, esto es un transformador quemado, esto es el interior de estos transformadores. Aquí tienen una persona para que vean el tamaño de los transformadores. Así es como apareció quemado su interior. Y es bueno, de alguna manera estuvo asociada a la tormenta geomagnética, y en este momento, en esta época, 6 millones de personas se quedaron a oscuras. Esto fue una pérdida del servicio de una compañía que se llama Hydro-Québec. Entonces, esta transparencia que está acá, este slide, muestra más o menos y resume más o menos todo lo que les dije. Si tenemos protones solares o electrones energéticos, pueden producir daño en los satélites, pueden producir centelleo de la señal de GPS, efectos sobre la tripulación y los pasajeros de los vuelos. Hay estos aumentos de la ionización, induce corrientes, o sea, son corrientes inducidas geomagnéticamente en los sistemas de alta tensión. Y hay dos cosas que no mencioné. También puede haber corrientes inducidas en cables submarinos y también aumento de las corrientes telúricas en las cañerías. Esto se ha observado, se ha medido degradación de cañerías, estas geometrically induced currents, hay numerosos artículos sobre su asociación con tormentas geomagnéticas y por lo tanto con eyecciones coronales de masa. ¿A qué se deben los daños fundamentales en la electrónica de los satélites? Estas partículas, los electrones energéticos y los protones, producen ¿vieron como en el auto cuando ven la carretera y uno tiene estática? Y uno toca después el auto y sufre una patada. Bueno, imagínense algo metálico barrido por partículas de alta energía. Esto produce corrientes estáticas muy elevadas que terminan dañando el instrumental que está dentro de los satélites. Bueno, y por último, lo que estoy mostrando acá es un artículo que se llama Comprender la meteorología del espacio para proteger a la sociedad. Una hoja de ruta global para el 2015-2025, encargada por el Committee on Space Research y el International Living with the Stars. Esto es el COSPAR, vamos a decirlo así, es de origen europeo, el International Living with the Stars es de Estados Unidos, y tanto COSPAR como el ILWS solicitaron a este grupo de unos 27, acá hay investigadores que son físicos solares, y especialistas en medio interplanetario, especialistas en alta atmósfera, ingenieros espaciales, ingenieros espaciales en sentido de construcción de satélites. Hay gente de la NOAA, hay gente de todo el mundo, y lo que se le pidió es hacer un informe sobre cómo o qué es lo que habría que hacer para comprender la meteorología del espacio, para proteger a nuestra sociedad. Nuestra sociedad es cada vez más dependiente de la tecnología, somos tecnología dependientes, y entonces si estos fenómenos afectan nuestra tecnología, si tenemos un corte de luz por 9 horas y no tenemos un poder de respuesta rápido para solucionar el problema,
o se nos pierde un satélite y no sabemos cómo proteger su instrumental, entonces implica, o sea, un gran riesgo para la sociedad en realidad. Entonces, esto que está acá escrito es un resumen del abstract de este trabajo, y lo que dice, bueno, lo que dice fundamentalmente es que hay una necesidad de proteger mejor a la sociedad de los efectos de la meteorología del espacio, mejorando su pronóstico y qué especificaciones ambientales tenemos que tener y cómo tenemos que diseñar nuestra infraestructura para que no se vea dañada. Entonces, este trabajo fue presentado a la ESA y a la NASA y autoridades de varios países, y trataba de establecer o listar qué es lo que deberíamos hacer desde el aspecto científico para avanzar en nuestra comprensión de la meteorología del espacio. Y para que vean que no solamente los científicos o ingenieros están preocupados, esto es un informe de la compañía de seguros Lloyd's del Reino Unido, y el título del informe es Space Weather, Its Impact on Earth and Implication for Business. La Lloyd's está preocupada por el impacto de la meteorología del espacio sobre la Tierra y las consecuencias para los negocios. Y este es un informe ahora de la Royal Academy of Engineering, también sobre el impacto de los fenómenos extremos sobre los sistemas de ingeniería e infraestructura. Y por último, lo que les puse acá, o sea, ¿qué pasa? Cuando uno escucha, o sea, a veces uno lee en el diario, uy, la NASA dijo que iba a haber una tormenta geomagnética intensa, y alguna gente sale diciendo, se van a afectar los celulares, se va a quemar el microondas. O sea, yo he leído barbaridades en algunas publicaciones. Entonces yo acá le puse un lugar donde pueden ir a buscar información sin ser físicos solares, sin ser físicos interplanetarios o de la alta atmósfera, que es la página de spaceweather.com, en donde van a ver predicción de tormentas geomagnéticas. Esto que está acá es un GIF animado de esta figura, porque hubo, y esto es de hoy, es del 26 de noviembre, viernes, hoy. Y hubo una CME que se espera que llegue el 27, pero es un evento relativamente débil. Después acá también tienen la velocidad del viento solar medido por un satélite, el ACE, Advanced, o sea, que está acá. O sea, pueden cliquear acá, ir a ver los datos, o sea, a ver el informe real, es el Advanced Composition Explorer. Después tienen qué fulguraciones sucedieron, cuántos días con manchas o sin manchas hubo, y después, para quien le guste las auroras, hay una galería de fotos de auroras. O sea, acá en esta página van a encontrar información con enlaces a distintos puntos, que es un poco menos rimbombante y más confiable que cuando por ahí escuchan o leen algún periódico que solo traduce mal a veces algunos informes. Y bueno, y con esto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Buenísima la charla. No sé si hay preguntas. Yo quiero decir, hay mucho que no dije sobre el Sol, pero repito, hablar de cómo se generan las fulguraciones, las eyecciones coronales de masa, es otra astrocharla. Mostrar qué sucede o cómo, cuáles fenómenos son los que pasan en campo geomagnético, es otra astrocharla. O sea, cada cosa, esto apuntó fundamentalmente a hablar de efectos de la astronomía, perdón, de la meteorología del espacio, de los fenómenos solares extremos. Bueno, ya te vamos Ahí a enganchar.
Te vamos Ahí a creo que hay enganchar para alguna otra charla Sí, futura, bueno, entonces. no sé, pero ya va a ser un poco más científica, sí. Sí, No sé, ahí acá hay gente que levanta la mano. Adriana Gaudiani. Sí, yo prefiero, si la Yo voy a quieren hacer hacer cada uno la pregunta, mejor. Yo voy a hacer una pregunta, pero tened en cuenta, Cristina, que no soy de física. Mis conocimientos de física llegaron allá hace muchos años y ahora soy de computación. Eso para poco justificar lo que te voy a preguntar. Pero bueno. Por ahí no lo Cuando puedo dijiste contestar, así que no, seguro que sí. Cuando hablaste de Galileo Galilei, que en el 1610 pudo armar todo ese mapa de manchas solares con sí. su telescopio. Mi pregunta es, ¿cómo hizo para mirar al Sol? Ahí va. Bueno, primero, obviamente, no lo pueden mirar cuando está esplendoroso y en un mediodía sin nubes. ¿Cómo hacía Galileo? Lo observaba a través de las nubes, ¿está bien? O sea, Con las con nubes lo nomás cual le tenía alcanzaba. un filtro natural. Ni se les Ah, ocurra meter el ojo en un telescopio y apuntarlo al sol, porque, por favor, por eso te no. pregunto. Sí. Bueno, él los miraba a través de las nubes, observaba en atardeceres y amaneceres, cuando vos Ah, tenés una capa de atmósfera bastante gruesa, y ah. bueno, terminó casi ciego, o Sí, te terminó iba a ciego, preguntar, por más que sea, eso lo habrá terminó ciego, sí, cubierto sobre la marcha. Que, sí, sí. Pero bueno, sus observaciones eran muy detalladas. Esas 35 imágenes están sacadas de un paper, ¿sí? Hecho por maravilloso. José Vaquero, un historiador de la física solar español, que Sí, recopiló la información de Galileo. O sea, son reales, son de un artículo publicado. ¿Está bien? bueno, gracias Y lo miraba contarte. así. Los chinos también miraban a través de las nubes, o sea, en algún lugar leí que miraban a través de las nubes y a través del polvo en la atmósfera. No me pregunte cómo, pero No, sí. así es como... Y otra vez leí que los egipcios proyectaban en metal pulido, o sea, si vos pulís metal, tenés un espejo, proyectaban la imagen del sol sobre algo blanco y entonces veían la Ah, superficie. ah, Por bien. proyección Claro, directamente. sí. Y eso sí, lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Sí. Eso se puede hacer. Me hiciste acordar, sí, sí, a mi hijo lo he visto con eso. Proyectan la imagen y ahí sí lo pueden. Sí, por eso, o sea, hay varias maneras de mirarlo sin meter el ojo en el telescopio, digamos. Claro. Lo cual no es muy bueno. No es sano para Seguro. el ojo. Sí, por ¿Está eso te bien? preguntaba. Bueno, gracias, gracias. De nada. Excelente, un placer escucharte. Gracias. Gracias. Mariana, no te Estás escucho, muteada, Mariana. Mariana. Estás Estás muteada. muteada. Es un buen ¿Ahí me escuchan momento, ¿no? mejor? Mutear. Ahí Ahora se te te escucha. escuchamos. Ah, estaba bajito el volumen, gracias. Bueno, hola a todos, hola Cris, gracias por la charla muy, muy buena. Te quería hacer una consulta con respecto al evento este del 14 de julio del 2000, que vos bien nos contás que llegó hasta la Florida, y cuando mostraste el planiferio, ahí más o menos me fijé que esos son como unos 30 grados. Sí, Y 30 grados en el sur, estamos en Argentina. ¿Sabés sí. si, o sea, en el No, 2000... no. O sea, yo estuve, te aseguro que estuve buscando auroras Mm, observadas. O sea, sí, como yo digo, yo estoy con el vino, latitud 33 es Mendoza, entonces yo me acuerdo de la latitud de Mendoza por el vino. son una genia. Y bueno, ¿cómo hago para Y acordarme de sí, eso? ujú, Entonces, yo estuve buscando y no encontré, o sea, no sé qué es por qué. Lo que mm, sí encontré que hay registros de auroras en Tandil, observados en Tandil. ajá, Tal vez, yo no lo sé, tal vez no seamos tan buscadores de auroras. Esa es la mm, otra. La otra, o sea, tengo, o sea, yo mostré una aurora en Chile porque la veía, o sea, se veía por más tiempo, pero tengo fotos de auroras en la Antártida y tengo una claro, foto de una aurora en Ushuaia.
no me acuerdo las fechas. Es cierto que ese evento debería haberse observado. Claro, pero no hay registro, ¿no? Claro. No encontré, yo no encontré el registro. Y lo Ujú. busqué, está bien, en Google. Tal Claro. vez debería haberlo buscado en otro lado, pero no encontré. Sí encontré que hay registros de auroras en Tandil. Eso sí lo Perfecto. encontré. Vale. Bueno, gracias, Cris. Muchas gracias. Nena. Bueno, hay varias personas que excelente la charla, te agradecen. No sé si hay más preguntas. Bueno, más agradecimientos. Supongo Mariana. No sé si no hay preguntas, si no le agradecemos de nuevo a Cristina. Sí, gracias a ustedes por escuchar y como dije, disculpas por haber pasado tan rápido por el sol, pero digamos, el fin de la charla era hablar del efecto de la actividad transitoria, ¿está bien? Y más que nada, yo que cuando escuchen algunas cosas, busquen en páginas web un poco más, no quiero decir usar la palabra serias, pero con un poco más de información, que quedarse con cosas como, no sé, me voy a quedar sin celular, se va a explotar el microondas, va a haber estamos a una latitud en donde no estamos tan a riesgo de ciertos efectos como quienes viven en Canadá, en Alaska, Groenlandia, ¿está bien? O sea, es en esas altas latitudes en donde se hace muchísima investigación de esto, ¿está bien? Está bien. Bueno, eso es. Hay una pregunta, Diana. Diana, escribila si querés. Escribila y la leemos. Estaba mirando el Juan. chat, no lo veo. Sí, ahora yo leo, esperá que se me... Ay. Yo quería saber si existe una idea de cuántos grupos existen aquí o a nivel mundial estudiando esta actividad. O sea, Actividad actividad, solar. a ver, si es la actividad solar, sí, o sea, nuestro grupo estudia actividad solar. Si vos te referís a hacer estudios de meteorología del espacio, o sea, o hacer una especie de patrullaje, se hace más, lo hace más la gente que está en estudio de alta atmósfera. Hay un grupo en Brasil, hay grupo en México, sí, y en el hemisferio norte sí, montones de grupos. Se hacen modelos de predicción de estos fenómenos, modelos predictivos, o sea, ¿qué parámetros tengo que observar? O sea, voy a hablar como física solar. ¿Qué parámetros tengo que observar en una región activa? Que a mí me lleven a pensar o a concluir que va a haber un fenómeno activo, sea fulguración, sea eyección coloidal de masa, y ver a partir de esas mediciones si yo puedo hacer un pronóstico de estos fenómenos. No, quien hace actividad solar, yo hago actividad solar, o sea, es mi tema de trabajo. Haciendo actividad solar, estudiando actividad solar, hay montones de grupos distribuidos en todo el mundo. Especializándose en la predicción y el pronóstico de la meteorología del espacio, ya son grupos un poco más técnicos, si querés decir así, y hacen más estudio, como yo dije, de tratar de ver qué parámetros yo tendría que ver en una región activa o la variación de qué para hacer un pronóstico. En Argentina en Argentina hay un grupo en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que si buscan su página web van a ver que reproducen muchas de las informaciones que da la NOAA, la National Oceanics Administration de Estados Unidos, lo reproducen, y también tienen algunas mediciones de ionosféricas de Tucumán, o sea, ya son grupos que hacen alta atmósfera, ¿está bien?
Y O sea, preguntan no si hacen física solar. preguntan si en la Antártida hay algún, entiendo que no sé si un grupo, pero algún proyecto, algún experimento, En la un Antártida observatorio. hay un monitor de neutrones, no hay así un monitoreo de las variaciones ionosféricas, no. Hay monitor de detección, o sea, detectan neutrones de bajas energías que son los solares. Bueno, ya agradece, Diana. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no la liberamos a Cristina, un gusto de tenerte de visita. Y bueno, y vos lo dijiste, así que aprovechamos, ya en algún momento te vamos a volver a enganchar. Uy, sí, para hablar del sol hay mucho, pero bueno. Bueno, Bueno, gracias a todos, gracias por escuchar. no, Chao. mil gracias a vos, de nuevo. Bueno, y gracias por acompañarnos. Y me olvidé del aviso parroquial que siempre pasa Carlos, de agradecer al decanato del Instituto de Ciencias por facilitarnos el Zoom para la reunión, que siempre tenemos que agradecer y yo me olvidé. Bueno, no, si no, después me reta, Bueno, Carlitos. bueno, Bueno, chao muchísimas a gracias. todos. Hacemos el Adiós. cierre de las astrocharlas de este año. Vamos a ver qué les preparamos para el año que viene. Esta es la quinta, la que viene es la sexta edición de las astrocharlas, siempre con buenos invitados y muy buenas charlas, y bueno, gente que nos acompaña con mucho interés y con buenas preguntas. Así que pues, mientras no nos echen, seguiremos trabajando, seguiremos haciendo algunas de estas cosas. Bueno, Bueno, muy buen chao año a para todos. todos. Adiós. Y gracias. Buen año. Chao. Bueno, Paola Lescano. Gracias de nuevo por la visita. Sí, sí, nos vamos a estar viendo el año que viene. Muy buen año para todos, gracias. Bueno, nos vemos. Finalizo la reunión, ¿eh? Buen fin de semana y Chao, nos buen año. vemos. Nos estamos Buen fin de viendo. semana. Bien. Chao.